Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y curiosidad, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos muy de cerca, el amor y el perdón. Y para hacerlo vamos a usar como punto de partida un título que seguro les va a sonar muy familiar, Flores de Kerem Bürsin, ¿amor o perdón? Descúbrelo. Sí, vamos a desgranar esa frase, esa pregunta que encierra tantas posibilidades y emociones. ¿Qué significa realmente cuando pensamos en Kerem Bürsin, en ese carisma tan particular que tiene, y lo relacionamos con estas dos palabras tan potentes? ¿Estamos hablando de las relaciones que ha tenido, de los personajes que ha interpretado, o quizás de un mix de todo? La verdad es que el título nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre cómo el amor puede llevarnos a perdonar lo imperdonable, o cómo, a veces, el perdón es la única vía para que el amor pueda florecer de nuevo, o incluso para que nazca un amor nuevo. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante debate, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre temas que nos encantan, y no querrán perderse nada. Denle a esa campanita también para que les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos trae aquí. El título Flores de Kerem Bürsin, ¿amor o perdón? Descúbrelo, es una semilla de intriga, ¿verdad? Nos planta ante una dicotomía interesante. Pensemos en las flores. Las flores suelen simbolizar belleza, crecimiento, fragancia, algo que florece y se desarrolla. Y si las asociamos con Kerem Bürsin, inmediatamente pensamos en su presencia magnética, en las historias que protagoniza, en cómo sus personajes a menudo pasan por procesos de transformación y evolución, floreciendo en medio de conflictos y desafíos. Pero, ¿qué tipo de flores son? ¿Son flores de pasión desbordante, de amor eterno, o son flores que nacen de la tierra árida del perdón, de la reconciliación tras una herida? Esa es la pregunta clave. Podríamos empezar analizando la conexión de Kerem Bürsin con el amor en sus roles más icónicos. Pensemos en Güneş Beklerken, donde interpretó a Kerem Sayer. Ahí vimos a un adolescente rebelde con un pasado complicado, que encuentra en el amor una fuerza transformadora. Sus relaciones, a menudo turbulentas al principio, evolucionan hacia la devoción y la entrega. El amor en ese caso no solo es un sentimiento, sino un motor para superar obstáculos, para sanar heridas, para aprender a confiar y a abrirse. El perdón en ese contexto a veces es necesario para que esas relaciones puedan avanzar, para dejar atrás malentendidos o errores cometidos. El personaje de Kerem aprende a perdonar y, a su vez, a ser perdonado, sentando las bases para un amor más maduro y sólido. Y aquí es donde empezamos a ver el entrelazamiento de ambos conceptos. El amor no siempre llega de forma lineal y perfecta, a menudo necesita ser cultivado, regado con comprensión y, sí, también con perdón. Luego tenemos Sen Kalkapm, donde Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat. Este personaje es otro ejemplo fascinante de la complejidad del amor y la necesidad del perdón. Serkan en un principio parece frío, calculador, alguien que usa el amor como una herramienta. Sin embargo, a medida que la historia avanza, vemos sus vulnerabilidades, sus miedos y, sobre todo, su capacidad para amar profundamente. La relación con Eda no es un camino de rosas, está llena de malentendidos, de orgullo, de decisiones erróneas que hirieron. Y es ahí donde el perdón se convierte en un elemento crucial. Eda tiene que perdonar las acciones de Serkan, y Serkan tiene que aprender a perdonarse a sí mismo por el dolor que ha causado. Las flores que surgen de esta relación no son solo las de la pasión inicial, sino las que se cultivan en el difícil terreno de la superación de las diferencias y la reconstrucción de la confianza. La capacidad de perdonar es lo que permite que el amor, en este caso, pueda realmente florecer y consolidarse, mostrando que a veces el amor verdadero implica no solo sentir, sino también hacer el esfuerzo consciente de perdonar y ser perdonado. Pero no podemos quedarnos solo en la ficción, ¿verdad? Los fans de Kerem Bürsin también están muy interesados en su vida personal, y aunque debemos ser respetuosos con la privacidad, es innegable que su figura pública a menudo se asocia con relaciones que han sido objeto de atención mediática. Y en cualquier relación humana, por muy pública que sea, el amor y el perdón son pilares fundamentales. Pensemos en las dinámicas de cualquier pareja.
Siempre hay momentos de conflicto, de desacuerdo, de errores. Lo que define la fortaleza de una relación es en gran medida la capacidad de los involucrados para comunicarse, para entenderse y, fundamentalmente, para perdonar. Si una relación solo se basa en la pasión del momento, es como una flor de un día, hermosa pero efímera. Pero si esa pasión se nutre con el respeto, la comprensión y la voluntad de perdonar las imperfecciones del otro, entonces estamos hablando de una flor que puede crecer, que puede arraigar y perdurar. Y aquí es donde el título Flores de Kerem Bürsin, ¿amor o perdón? Descúbrelo, nos invita a pensar en la sutileza de la pregunta. No es una simple elección entre uno u otro. Es más bien una relación intrínseca. ¿Puede haber amor sin perdón? En muchos casos, la respuesta es no. El amor, en su forma más madura y resiliente, requiere la capacidad de perdonar. Y a la inversa, el perdón puede existir sin un sustrato de amor o afecto. A veces sí podemos perdonar por un sentido de justicia o por querer pasar página, pero el perdón que realmente sana y reconstruye a menudo viene de un lugar de afecto, de querer que la otra persona mejore o de querer preservar un vínculo. Es como si el amor fuera el sol que hace crecer a la flor, y el perdón fuera el agua que la nutre y la mantiene viva. Sin uno, la otra puede marchitarse. Imaginemos una situación hipotética. Si Kerem Bürsin, en la vida real o en un personaje, cometiera un error grave que hiriera a alguien querido. La reacción inicial podría ser de decepción, de enojo. Pero si existe amor, si hay un historial de afecto y respeto, ¿qué sigue? Es ahí donde entra la negociación, la comunicación y finalmente el perdón. Y este perdón no tiene por qué ser inmediato o fácil. A veces requiere tiempo, reflexión y un esfuerzo consciente. Las flores que podrían surgir de esta situación serían las de una relación fortalecida por la superación de la adversidad. Serían flores de resiliencia, de comprensión mutua y de un amor que ha sido probado y ha salido adelante. Otra interpretación del título podría ser que a veces, el camino hacia el amor verdadero pasa precisamente por el perdón de uno mismo. Todos cometemos errores, todos tenemos aspectos de nuestro pasado de los que no estamos orgullosos. Y si no logramos perdonarnos a nosotros mismos, nos cerramos a la posibilidad de amar y ser amados plenamente. El personaje de Kerem Bürsin, a menudo, representa esta lucha interna. Sus personajes suelen tener demonios con los que lidiar, pasados que los persiguen. Y la forma en que logran superar esos obstáculos, a menudo implica un proceso de autoperdón. Cuando un personaje es capaz de perdonarse a sí mismo, se abre un espacio para que el amor florezca, tanto el amor propio como el amor de los demás. Es como si esa flor que estaba marchita por la culpa y el remordimiento, al recibir el agua del autoperdón, pudiera empezar a reverdecer. Y el título, con su interpelación directa, Descúbrelo, nos invita a ser detectives de estas emociones. Nos anima a observar las relaciones, tanto en la ficción como en la vida real, y a preguntarnos, ¿qué está moviendo a estas personas? ¿Es solo la atracción inicial, el amor pasional, o hay algo más profundo, una voluntad de perdonar las fallas, de aceptar las imperfecciones y de construir algo duradero? A veces vemos parejas que parecen perfectas, pero si detrás de esa fachada no hay una base de perdón y comprensión mutua, esa relación es frágil. Y otras veces vemos parejas que han pasado por momentos muy difíciles, pero que precisamente por haber aprendido a perdonarse, han logrado construir un vínculo mucho más fuerte y significativo. Esas son las verdaderas flores que perduran. Podríamos considerar también la idea de que el perdón no siempre es para la otra persona, sino para nosotros mismos. Perdonar un error, una ofensa, no significa necesariamente olvidar o justificar lo sucedido. Significa, en muchos casos, liberarnos de la carga del rencor, de la ira, de la tristeza. Y esa liberación nos permite avanzar, nos permite florecer de nuevo como flores que tras una tormenta se alzan con más fuerza. Si nos aferramos al resentimiento, nos volvemos como un jardín seco, incapaz de albergar nueva vida. El perdón es el primer paso para que ese jardín vuelva a ser fértil. El título, Flores de Kerem Bürsin, puede evocar una imagen de belleza y romance, pero la adición de la pregunta, amor o perdón, introduce una capa de complejidad y profundidad. No se trata solo de amor a primera vista o de romances idílicos. Se trata de las luchas, de las heridas, de la necesidad de sanación. Se trata de cómo a menudo, el amor más auténtico y duradero es aquel que ha sido forjado en el crisol del perdón.
Y esto se aplica no solo a las relaciones de pareja, sino también a las relaciones familiares, de amistad e incluso a nuestra relación con nosotros mismos. Pensemos en un personaje que ha cometido un error grave, algo que ha afectado a muchas personas. Si ese personaje busca el perdón, y lo obtiene, ¿qué tipo de flores están floreciendo ahí? Son flores de redención, de arrepentimiento sincero, de la posibilidad de un nuevo comienzo. Y este proceso de redención, de buscar y otorgar el perdón, es una parte esencial del viaje humano. Los personajes de Kerem Bürsin, en muchos casos, nos muestran este viaje, esta lucha por encontrar la paz interior a través del perdón. Quizás el título nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestras propias vidas. Cuando nos enfrentamos a una situación de conflicto o de dolor, ¿nuestra reacción instintiva es aferrarnos al resentimiento, o estamos dispuestos a considerar el perdón? Y si elegimos el perdón, ¿qué tipo de flores esperamos que florezcan de esa decisión? ¿Esperamos que el amor se reavive, o esperamos simplemente encontrar la paz interior y la capacidad de seguir adelante? En definitiva, el título Flores de Kerem Bürsin, ¿amor o perdón? Descúbrelo, es una invitación a la reflexión profunda sobre la naturaleza de las relaciones humanas y sobre las fuerzas que las nutren y las mantienen vivas. Nos dice que el amor, en su forma más pura y resiliente, a menudo va de la mano con el perdón. Que el perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y de madurez. Y que al igual que las flores, las relaciones humanas necesitan ser cuidadas, regadas y a veces, curadas para poder florecer en toda su belleza. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado intrigante y que les haya dado mucho en qué pensar. Hemos desgranado el título, explorando la conexión entre Kerem Bürsin, el amor y el perdón, tanto en la ficción como en la vida. Hemos visto cómo estas dos fuerzas, amor y perdón, están intrínsecamente ligadas, y cómo el perdón puede ser la semilla que permite al amor florecer, o incluso renacer. Hemos reflexionado sobre cómo los personajes que interpreta Kerem a menudo pasan por estos procesos, y cómo esto resuena con nuestras propias experiencias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere este título? ¿Creen que el amor siempre necesita perdón para perdurar? ¿O que el perdón es un acto independiente? Déjenme sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un ** me gusta **. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué contenido les interesa más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, o con cualquiera a quien crean que le pueda gustar esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse a nuestro canal ** y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Hasta la próxima.